El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tomamos asiento, hermanos. Escuchábamos en la primera lectura esta carta tan profunda y tan compleja al mismo tiempo, que es la carta a los Hebreos, que está escrita obviamente en una época determinada, como siempre decimos, en un lenguaje determinado, en una cultura muy distinta a la nuestra, que cuando uno la escucha sin un poco de fundamento, obviamente no le dice nada, es muy confusa. Pero trayéndola a nuestra vida y un poco sacándola del contexto de aquel entonces, para no complicarnos en este momento la vida, porque la idea no es dar una charla sobre Biblia o sobre exégesis bíblica, sino fundamentalmente buscar qué nos propone en la liturgia el Espíritu Santo hoy a nosotros aquí, a través de la palabra, sí, en este caso. Y fundamentalmente el autor de la carta hace mucho hincapié en el sacerdocio de Cristo. En la antigüedad, el sacerdocio era un servicio que en el caso de los judíos venía de una familia, la familia de Leví, la tribu de Leví. Israel tenía 12 tribus, originadas en los 12 hijos que tuvo Israel, es decir, Jacob, el nieto de Abraham. De ahí salieron las 12 tribus. Y la tribu de Leví era una tribu sacerdotal. ¿Y a qué se dedicaban esta familia, ¿no?, que transmitían de generación en generación el sacerdocio, los padres a los hijos y así sucesivamente? Se dedicaban a ofrecer el sacrificio a Dios que Dios había estipulado en aquel entonces, cuando los liberó a los judíos del poder del mal, o sea, del poder de la esclavitud, que eran los egipcios. Y entonces les dio como mandato que todos los años, cuando se cumpliera esa fecha, tenían que recordar la liberación ofreciendo el Cordero Pascual, la Pascua judía, que es paso hacia la libertad. Y además, en ese animal que se ofrecía, ese cordero o cabritos y demás, estaba como la entrega del pueblo, el pecado del pueblo, que el pobre bichito absorbía, así por creencia, como un culto, y cuando lo inmolaban, lo mataban, se lo ofrecían a Dios en el altar del holocausto, el pueblo, el que lo ofrecía, quedaba purificado de sus pecados. Y así fue de generación en generación. Generalmente el animal que se ofrecía era un cordero. Cuando llega Jesucristo, Él viene a liberarnos del verdadero pecado, que ya no es una esclavitud de un pueblo contra otro, sino es la esclavitud de la muerte y del mal, que genera el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado del que nos viene a salvar Cristo? Vivir una vida sin conciencia de que Dios es todo, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro origen y nuestro fin,
de que en Él lo tenemos todo, de que el amor de ese Padre creador y redentor que nos libera vive en nosotros. Vivir sin esa conciencia o negando esa verdad es entrar en un pecado, y el pecado en ese caso es sinónimo de muerte, porque si yo decido vivir sin respirar, y mi cuerpo va a colapsar, tarde o temprano, más temprano que tarde. Si yo decido no alimentarme, de hoy en adelante no quiero comer más, y tarde o temprano mi cuerpo se debilita y termina muriéndose. Entonces, separarme de Dios, dejar de entregarle mi corazón, buscarlo como el centro de mi vida, como ese amor que da vida a mi vida, dejar de encontrarnos con Él, es como, si quieren les sirva de ejemplo, como no respirar o no comer, que lleva eso tarde o temprano a la muerte. Pero ¿a qué tipo de muerte nos lleva eso, vivir sin Dios? A la muerte que hoy se manifiesta de distintas maneras, por ejemplo, en esta sociedad que vivimos. Una sociedad sin valores, una sociedad violenta, una sociedad donde la vida del otro no vale nada, una sociedad donde la justicia siempre está en litigio, una sociedad individualista, egoísta, materialista, superficial, mediocre y llena de hipocresía en todos los estamentos, desde los más grandes hasta los más bajos, inclusive los religiosos. Todo esto y mucho más es el efecto del pecado, de la muerte. Al estar lejos de Dios, el hombre tiende a esas realidades que le hacen mal y no se da cuenta, porque está con una conciencia adormecida y perdió la libertad, y por eso está esclavizado y no se da cuenta. Y aquel que lo esclaviza, que es el espíritu del mundo, es tan sutil que le hace creer que ahí está todo, y entonces el hombre no despierta, vive en el letargo de la muerte, aunque esté vivo y coleando, Esa es la gran muerte de la que nos vino a salvar Cristo. Ese es el pecado con mayúscula, o si quieren, pecado original, vivir sin Dios. Entonces Cristo es, tomando un poco, volviendo a la idea del sacerdocio de la antigua alianza del que habla la primera lectura, Cristo es el sacerdote que ofrece, pero ¿qué es lo que ofrece? No ya como ofrecían los antiguos sacerdotes de los judíos, de la tribu de Leví, el corderito, donde la gente se reunía y calmaba la conciencia creyendo que por matar al pobre cordero ya los pecados quedaban perdonados, sino que Cristo se transforma en sacerdote porque es Él el que ofrece. ¿Pero qué es lo que ofrece? Insisto, no ya el cordero, sino su propia vida. Y esa oferta, esa oblación, ese sacrificio, lo hizo de una vez y para siempre. Y cuando Cristo acepta la muerte y es llevado como cordero al matadero, como dice el Salmo, y extiende sus brazos en la cruz y derrama su sangre hasta la última gota y muere, expira, con él queda muerto y destruido el pecado del mundo, ese pecado original. De manera que todos los hombres, a partir de ese momento, tienen abiertas las puertas de la salvación, porque ya ha sido absuelto, ya hemos sido liberados del pecado que nos condenaba. ¿Quién nos vino a liberar? Cristo, la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que decimos tiene poder para deshacer lo malo de nuestro ser y del mundo entero. Por eso dice la carta que Él es el sumo y eterno sacerdote, porque su único sacrificio nos valió a todos y para toda la eternidad la salvación. Ya no hay que hacer más sacrificios de animalitos como hacían los antiguos. Ya no hay que rendir más cultos de esa naturaleza ofreciendo víctimas, porque hay una sola víctima que se ofreció y que muriendo destruyó la muerte y resucitando nos llenó de vida eterna, haciéndonos a través de su entrega a todos hijos de Dios. Cristo por su muerte
o en la muerte de Cristo, si quieren, el Padre Dios nos adoptó a todos como hijos, herederos de la gloria. Por eso, el problema del pecado original, que aún está vigente, aunque ha sido vencido por Cristo, es que todavía el hombre de hoy día, que miramos ya la historia desde otro lado, desde la era cristiana, por si quieren, por decirlo de alguna forma, el hombre de hoy día no se enteró de todo esto. Y vivimos un cristianismo superficial, que no nos dice nada, o que nos dice muy poco, porque no ha llegado al corazón, porque no hemos tomado conciencia de esto que estamos diciendo y que expresa de una manera tan particular la carta a los hebreos. El sacerdocio de Cristo está vigente y por eso nosotros lo actualizamos, sí, lo conmemoramos, aunque fue ya hecho de una vez y para siempre, cuando celebramos la misa. ¿Dónde volvemos a ofrecer o dónde Cristo se vuelve a ofrecer sacramentalmente para renovar esa alianza eterna de Dios con el hombre? En el altar. Lo que vamos a hacer ahora en un ratito, en cada Eucaristía, todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso Jesús en la última cena, al tomar el pan y el vino, les dice: este es mi cuerpo que se ofrece, esta es mi sangre que se derrama, hagan esto en memoria mía. Y cada vez que coman de este pan y beban de esta copa tendrán vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que viene a mí, aunque muera, vivirá. Ahí está todo. Y todo es una cuestión de fe. Todo es una cuestión de creerle a ese Dios e ir en el camino de Cristo. Y por eso se nos invita a renovar esa alianza de amor para que nuestros pecados humanos de todos los días sean purificados. Si bien ya estamos salvados del pecado original y de la muerte y por eso ya estamos redimidos, es cierto que reconocemos en nuestra vida personal que seguimos teniendo errores y cometiendo fallas y cometiendo pecados, llamémosle pecados, sobre todo cuando faltamos al amor, cuando nos separamos de Dios, cuando faltamos al hermano, cuando nos sometemos, tal vez sin darnos cuenta, o sí, a lo que el mundo nos ofrece de una manera así como compulsiva. Entonces todo eso hay que seguir purificándolo, porque si no se transforma en una especie de nebulosa que no nos permite ver el sol, aunque el sol esté. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo nos purificamos? Bueno, con los sacramentos, que es la actualización y la renovación hoy día de aquello que Cristo hizo una vez y para siempre. Él es el que ofreció y Él es el que se ofreció. Por eso Cristo, sumo sacerdote, porque el sacerdote ofrece, pero a su vez también Él es la víctima ofrecida. Su cuerpo y su sangre que se entregaron y se derramaron en la cruz por mí, por vos, por todos. Por eso le decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, Jesucristo de Nazaret, el Verbo de Dios, el Hijo del Padre, hecho hombre y entregado como hombre para la salvación de los hombres. Es así de simple. Y ese Cristo resucitado vive en mí. Ahora bien, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, seguir alimentándonos del misterio. Por eso celebramos la misa y nos alimentamos de la entrega de Cristo, cuyo cuerpo y sangre se nos dan en comunión. Pero también esto nos tiene que llevar a lo otro, a lo que depende de cada uno. ¿Y qué depende de cada uno? Continuar con mi vida de amor, ofreciéndome con Cristo a mis hermanos. Porque la entrega de Cristo fue una vez y para siempre, pero se actualiza también, no solo en la misa, sino en tu propia vida. Cuando te entregás por quien te necesita, cuando sabes perdonar a quien te ofende, cuando pedís a Dios que te dé los sentimientos de Cristo, sentimientos compasivos, misericordiosos, que te llenan la vida de paz, de alegría, de gozo, de consuelo. Nos enseña la Iglesia que todos por el bautismo nos hemos convertido, aunque nos cueste creer, en otros Cristos. Y eso es verdad, no soy yo, es Cristo en mí por el bautismo. Y si yo soy otro Cristo, aunque me cueste creer, insisto, estoy participando por obra del Espíritu Santo
de esa triple dignidad que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Además de ser el Hijo del Padre, que me hizo a mí hijo del Padre también, y a vos hijo e hija, también me hizo partícipe de su ministerio, de su ser sacerdote, ser profeta y rey. Tu bautismo te configuró con Cristo y vos sos, por Cristo, sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que vos también tenés que entregar tu vida y toda tu vida. Cuando digo tu vida no es que te maten y te cuelguen de una cruz, sino el día a día. Tus sacrificios, tus luchas, tus oraciones, tu servicio, tus alegrías, tu vida como viene, como está. Se la entrego a mi Señor, desde la mañana hasta la noche y cada día. Te entrego mi vida, te entrego este desafío, Señor, que tengo que enfrentar. Te entrego esta enfermedad que tengo que asumir. Te entrego esta pérdida que me duele en el corazón, pero te la entrego. Este dolor lo comparto con el de Cristo y lo ofrezco. Este servicio, esta visita al enfermo, este perdón al que me ofende, esta limosna al hambriento, este vestido al desnudo, lo ofrezco. Es mi oblación personal que, unida a la de Cristo, continúa su sacerdocio y su entrega. Es una ofrenda a Dios, porque lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos lo hiciste conmigo, nos dice el Señor. Entonces de ahí nuestra condición sacerdotal. Por eso todo el pueblo de Dios es sacerdote. Todos somos sacerdotes por Cristo y por el bautismo, lo que se denomina el sacerdocio real, es decir, real, verdadero. Y si te pones a pensar esto, tu vida alcanza alegría y gozo, porque cuando te toque entregarte o dar algo o sufrir algo, ¿no? Pensá que lo estás haciendo con Cristo y como Cristo. Entonces, esto tiene sentido. Este dolor, esta lucha, esta circunstancia, la estoy ofreciendo con Cristo y Cristo la está ofreciendo conmigo porque Él está en mí. Entonces adquiere para mí y para los otros un carácter de salvación, de eternidad. Ofrezco el sentirte incomprendido, el sentirte perseguido, el sentirte desilusionado, el sentirte abandonado aún por tus amigos. Todas esas experiencias que las tuvo Cristo también en su vida de hombre, las ofrecemos con Él. Entonces duelen menos y adquieren otro sentido y ya no me aplastan, ya no me deprimen, ya no me quitan la paz, porque lo hacemos juntos. Cristo lo sigue haciendo en mí y yo en Él. Por eso es muy importante tener conciencia del sacerdocio real del pueblo. Está el sacerdocio ministerial, que algunos hombres, como es mi caso, porque así lo quiso el Señor, se nos confía. ¿Pero para qué se nos confía este sacerdocio sacerdotal, o mejor dicho, ministerial? Y se nos confía simplemente para ser instrumentos de Cristo y anunciarles a ustedes la buena noticia. Buena noticia que nos fue anunciado primero a nosotros. Y por eso nosotros también con ustedes ofrecemos el único sacerdocio de alabanza al Señor, que es Cristo. Y nos configuramos día a día con Él todos. Cada uno de nosotros cuenta con una gracia, un carisma que tiene que ser puesto al servicio. Bueno, el sacerdocio ministerial es un carisma recibido para el servicio del pueblo de Dios, pero ustedes tienen el propio y también tienen que poner al servicio con humildad en favor del pueblo de Dios y para gloria del Padre. Esa es la primera dignidad que el Señor te comparte. Después está la profética. ¿Qué significa ser profetas? Y bueno, Cristo en mí. Y Cristo es la palabra de Dios, que salga de tu corazón palabras y sentimientos como los de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo intimidad con Cristo. Si tenés intimidad en la oración, en el silencio, en la escucha, en el estar con Él a solas, en el celebrarlo como lo estamos haciendo ahora en la fe, el Señor te va a dar sus sentimientos y sus sentimientos se van a convertir en hechos y palabras que llegarán a los otros. Vos podés tener una palabra de aliento para quien está deprimido, angustiado,
desilusionado. Vos podés tener una palabra que le dé luz a quien está a oscuras, porque de eso se trata tu fe. Esto que decía Jesús con la parábola del buen samaritano, ese que se supo parar a atender al pobre Cristo que estaba ahí, el pobre asaltado, medio muerto por los ladrones, y lo vendó, lo curó, lo llevó a un hotel, le pagó la estadía y le pagó los remedios y todo, cuando era un desconocido para él. Esa actitud tiene que ser la tuya y la mía. Y eso nos hace profetas en un mundo, como decíamos recién, que no cree. En un mundo egoísta, individualista, donde sálvese quien pueda. Y si sufrís, que Dios te ayude. No me metas en problema a mí, no tengo tiempo. Es un mundo que no quiere resolverte nada. ¿De dónde sale la burocracia? De aquellos que tendrían la obligación de resolverte un montón de cosas. Esquivar con el verso la responsabilidad de dar determinado servicio para el cual encima cobran y te hacen la vida imposible. Bueno, el cristiano no tiene que ser burócrata, charlatán, porque hay cristianos muy charlatanes, hablan, ¿sí? Pum, pum, pum. Después, cuando los citás para trabajar en serio y jugársela por algo y tener presencia, y no puedo porque resulta que mañana vengo porque rebelde, excusas. Ese no es profeta. El profeta es el que con su vida y su palabra evita todo lo que es la burocracia, es decir, la excusa para presentar un servicio de amor, que puede ser aunque sea una palabra, una palabra de aliento, un estar. Ayer veíamos, y lo traigo a colación porque me parece que puede ser muy gráfico, porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo está sensibilizado por el tema, esas marchas que se hicieron por el 3er aniversario del asesinato de este chico Fernando. Yo veía toda esa multitud cercano a esos dos padres, a quienes no le van a devolver el hijo, pero por lo menos presencia y oración, porque se hizo oración interreligiosa y estuvo bueno. Todos pedían la justicia, pero a su vez también pedían el consuelo de Dios para esos papás que están quebrados y que van a estar heridos para todo el resto de su vida, por más justicia que se haga, y ojalá se haga. Entonces, eso es un acto profético de un pueblo que está ahí presente. Un abrazo, un beso. No puedo decirte mucho porque no tengo palabras para lo que estás pasando, para lo que estás sufriendo, pero estoy a tu lado. Estoy a tu lado. Acá estoy, llorando a tu lado, tomándote fuerte de la mano para que te sientas que no estás solo. Estoy a tu lado. Y eso es una profecía que no es hablar del futuro, sino de un presente real. Cristo está vivo, Dios te está consolando a través tuyo, a este que sufre. Y la otra dignidad, para terminar, es la real. Sacerdote, profeta y rey. Cristo es rey, rey del cielo. Él vino a traer el reino del Padre y el Padre lo coronó como rey cuando resucitó. Pero qué lindo saber que Dios nos ama tanto que nos quiere coronar a nosotros también, con la corona de la gloria, porque en esta vida pasajera de cada día vamos camino al encuentro de una coronación final, la coronación que Cristo nos hace, esa coronación que el Padre le dio cuando venció la muerte y resucitó, y lo coronó como rey, de un reino de amor, de un reino de igualdad, de un reino de justicia eterna y de paz sin fin. Y nosotros somos reyes con el Rey. Un reino que ya está aquí y que con nuestras actitudes, como decíamos hace un rato, hacemos presente. Yo vivo en este mundo y tengo que llevar adelante mi vida en este mundo con todo lo que me compete hacer, pero tengo una conciencia de que no le pertenezco al mundo. Y esta conciencia de saber que soy ciudadano del reino, del infinito, que ya ahora lo estoy viviendo en mi corazón por la fe, eso me lleva a vivir una vida en libertad. Porque yo no soy de aquí,
y ningún reino de la tierra me pertenece. Todo es pasajero. ¿Tengo que ser protagonista de mi vida? Sí, claro que sí. Estoy en el mundo no para pasar desapercibido, sino para hacer lo que tengo que hacer. Como padre, esposo, profesional, trabajador, como vecino, hermano, amigo, como lo que sea, pero con una conciencia diferente. Jesús se lo dijo a los apóstoles, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, y no le teman al mundo, porque yo he vencido al mundo. Es un tiempo donde el Señor nos pone a los cristianos, dentro de nuestra pequeñez, a sembrar una noticia, a sembrar una semilla de eternidad. En medio de un mundo tan materializado y que vive de lo inmediato, sin embargo el Señor nos invita a sembrar una noticia, una semilla de eternidad. Con esas actitudes, ni más ni menos. Con esas actitudes. Y no tengas miedo, y ya termino, que en esta misión que el cristiano tiene de prolongar la misión de Cristo con la vida, te pase lo que le pasó al mismísimo Jesús. Que haya gente, inclusive en el ambiente religioso, que no te entienda, que se te ría, que te descalifique, que te haga sentir mal. Lo hay, dentro del mismo ambiente religioso. ¿Quiénes lo perseguían a Jesús más? ¿Quiénes lo chuceaban a Jesús más? ¿Quiénes le estaban buscando la quinta pata al gato para condenarlo al Señor? ¿Quiénes? Los religiosos de la época. Fariseos, doctores de la ley, levitas, los sacerdotes de la época judía. Ahí estaban. Eran estos. El Evangelio de hoy está claro eso, pues el ejemplo de hoy, ¿no? O el de ayer. No, el de ayer. Pero hay miles de ejemplos. Lo vimos en la semana. Jesús cura en sábado en la sinagoga, repleta de gente, con los religiosos, autoridades presentes, cura a uno que tenía la mano paralizada. Y estos estaban enfurecidos porque había curado en sábado. Y Jesús les dice, escúchame una cosa, si a tu hijo, un sábado, que es el día sagrado donde no se puede hacer nada porque es el día de Dios, para el judío, ¿no? Es el día del descanso, etcétera, etcétera, obligatorio, bajo ley. Pero si un sábado a tu hijo se te cae en un pozo, ¿lo dejas en el pozo porque es sábado? Nadie dijo nada. Claro. ¿Ven que son unos hipócritas?, le dijo. Por eso yo te digo, y me importa un pito que sea sábado, extiende tu mano y queda curada, porque el que está aquí, el Hijo del Hombre, tiene poder sobre el sábado. Imagínense a los religiosos de la época cómo les caía eso, como una patada al hígado. ¿Por qué? Porque tenían la conciencia endurecida, porque no querían ver el amor que se producía en los gestos y palabras del Señor y veían lo otro, el incumplimiento de la ley. Por eso Jesús le dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia, porque tienen el corazón corrompido. Y ustedes, que son los que deberían hablar de Dios y entender el amor del Padre, para eso yo he venido, me combaten, me persiguen, me crucifican. Bueno, si le pasó todo esto al Señor, hermano mío, hermana mía, si querés ser cristiano en serio, y prepárate para la prueba, porque a vos te va a pasar lo mismo. Es así. Y las peores persecuciones las vas a tener de adentro, no de afuera. De adentro. De adentro. Esos que le buscan siempre la quinta pata al gato. Hiciste un montón de cosas buenas, pero te pudiste equivocar en una y se te vienen con uñas y dientes a criticarte, a juzgarte, como que lo demás no valiera. Hipócritas. Está lleno. Arriba eso y está entre nosotros. Y adentro. Afuera desde luego que está. Hoy le decía a alguien, si vos vas con una imagen
a golpear una casa, la puerta de una casa, para llevarle a la Virgen a una familia, y pasa uno de afuera que no cree en nada y te insulta, y bueno, es probable, porque no está no es de Dios, o está en otra, porque vive una vida sin Dios, resentida, ya qué sé yo. Pero que te pase adentro, entre tus propios hermanos, que se supone estamos todos para lo mismo, juicio, condenación, etcétera, etcétera, te duele más. Pero es parte de. Prepárate para la prueba. Y es una prueba. Es una prueba, ¿por qué prueba? Porque te purifica. Si no te desilusionás, si no bajas los brazos, si lo vivís con Cristo, porque Él también lo vivió, sabiendo que Él te acompaña y te entiende, porque Él también lo padeció, si lo vivís con Él en el corazón, en la fe, en la oración, te purifica y te fortalece. Porque cuando todo el mundo te acaricia y te aplaude y te felicita, eso está bueno, no pasa nada, todo bien. Pero cuando empezás a ver en distintos frentes persecución, insultos, injusto, terminen un poco, ¿qué les hice yo? Y bueno, es justamente porque estás haciendo las cosas bien también. Y eso te purifica, porque eso te fortalece. Te ayuda a afirmarte en la opción. Sí, Señor, te sigo. No solo te sigo porque mis hermanos me quieren y que debería ser así, sino también te sigo porque vos también sufriste y fuiste dejado de lado de tus propios hermanos. Pero da para mucho, vamos a quedarnos acá. Pero lo importante de todo esto es que nos llevemos un mensaje al corazón donde el Señor nos ama tanto y nos invita a madurar la experiencia del amor verdadero, encontrando una identidad en nuestra vida real, verdadera, y afirmándonos de esa identidad. Cristo en mí y yo en Él. Y esto se hace desde adentro. Oren en silencio, oren con amor, oren con fe, esténse con Dios, contemplen en el silencio, escuchen la voz del amado que de adentro te habla y te besa, te abraza. Oren, porque solo ahí vamos a vivir afirmados sobre roca firme. Piensen que estamos en un tiempo muy difícil y en una sociedad muy convulsionada, en un año que comienza y que no sé qué va a pasar, pero no esperemos grandes resultados. Y como dice el Señor, ¿quién va a prevalecer? ¿Quién va a alcanzar la victoria ante los golpes de este mundo y de esta vida? El que permanece fiel a mí, unido a mí, el que no se siente defraudado por mí, ese alcanzará la victoria. Entonces, basémonos en esta verdad que brota de la palabra, que está en nuestro corazón. No hay otra. Bueno, demos gracias al Señor porque nos habla, nos llama, porque nos ama y nos invita a estar con Él. Nos sigue convocando día a día. Vengan a mí, te llamo por tu nombre, vení, seguime, y en mí vas a encontrar lo que realmente busca tu corazón, y en mí vas a encontrar la liberación a todas tus angustias, tus trabas, y en esa liberación encontrarás la salud y la paz. Vení, la tengo yo y ya está en vos, porque yo estoy en vos. Centrémonos en eso, fundamentalmente en eso. Lo demás vendrá después. Pero primero vos y Dios, Dios y vos, en una comunión de amor que se profundiza día a día. Ahí está todo. Ahí está todo. Pidámosle, Señor, que podamos tener la gracia. Ayúdanos a tener la gracia de darnos el tiempo. Que nadie nos quite nada ni nadie nos quite el tiempo para estar a solas con vos, para vivir una vida de oración y silencio, que cada día tengamos más deseos y sed de la intimidad, de la escucha, para poder en nuestro corazón celebrar la Eucaristía
que es acción de gracias, que es encuentro, que es adoración, que es alimento, que es remedio. Ayúdanos, Señor, enseñanos, danos la capacidad de no poner excusas y que nada ni nadie nos quite, Señor, el tiempo cotidiano para estar contemplando en el tiempo tu presencia, por la fe, por la esperanza, en el amor, junto a María. Que así sea. Que así sea.